Hola culés, el caso Negreira tiene en vilo al barcelonismo. Hace ya un mes que se destapó el escándalo y desde el club todavía no han llegado explicaciones convincentes. La Fiscalía denunció la situación, denunció los hechos el pasado viernes y el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona está investigando el caso con la última hora, con la entrada en escena de la Fiscalía Anticorrupción. Por el momento está imputado el Fútbol Club Barcelona en tanto que persona jurídica y también los expresidentes Sandro Rosell y Josep María Bartomeu, así como también los exdirectivos del club Albert Soler y Óscar Grau. Además de todos ellos, también está imputado, como no, José María Enríquez Negreira, un poco el artífice de todo este escándalo, la persona que recibía el dinero, supuestamente recibía el dinero del Barça para... no se sabe exactamente para qué. Eso es un poco lo que se debe dilucidar durante esta instrucción penal que ya se está llevando a cabo. Hoy hablaremos sobre este tema con Alejandro III como representante del bando madridista y con Lluís Regàs como representante del bando culé. Vamos a ver si entre todos podemos destapar un poco más estos interrogantes y entresijos de una cuestión turbia, oscura, que daña la imagen del Barça y que podría comportar sanciones graves. Por lo pronto, la última hora que podemos avanzar es que desde la UEFA se podría acabar sancionando al club por el daño reputacional que esto puede suponer a todo el mundo del fútbol en general, con una sanción que supondría la no participación del Barça durante un año en la Champions. Digamos que esta opción a día de hoy todavía parece que no va a suceder, pero que podría ser una realidad en 2-3 años a medida que vaya avanzando la investigación, si desde la UEFA, desde su criterio subjetivo, consideran que el Barça realmente intentó influir en los resultados deportivos. Lluís, desde el bando culé, ¿cómo vemos esta situación? Bueno, es una situación que se tiene que ver con la lógica preocupación. Digamos, es innegable que la imagen reputacional del Barça está muy dañada y es un caso que está salpicando a 4 presidentes. Es decir, estamos hablando de una colaboración de unos pagos que no se sabe bien por qué, que empezaron en 2001 y terminaron en 2018, con el agravante que durante la primera etapa de Laporta esos pagos se multiplicaron por 4, ¿no? Yo creo que un poco esta situación responde al complejo eterno, el victimismo del Barça durante muchos años. Estamos viendo que la colaboración empieza en 2001, que son años negros del Barça, ¿no? El Barça desde el 99 hasta el 2004 estuvo 5 años sin ganar un título y entonces, bueno, yo creo que es necesario retroceder un poco en el espacio para ver que el Barça entonces tenía mucho complejo, había mucha madriditis, había mucha sensación de que los árbitros le perjudicaban. Y entonces el Barça establece una vía de colaboración, para mí impresentable, como a lo mejor también tenían otros clubes, ¿no? Entonces esto ha estallado por un caso de Hacienda, porque Hacienda ha investigado y aparte ha estallado todo, y lo que es raro es que el Barça no hubiera cortado mucho antes pues toda esta serie de pagos. Sí, no sé si desde el bando madridista se puede hacer ya mucha sangre del asunto. Yo creo que sí se puede, porque primero, se habla a veces de que el Barça no fue beneficiado por los árbitros, de que se demuestre que algún árbitro pitase a favor del Barça, que se demuestre que hay alguna liga que ganó injustamente el Barça. Y me parece que ese no es el problema. El problema no es si el Barça ha conseguido que se le beneficie. El problema, la clave es que lo intentó. Esa es la clave. Bueno, oficialmente el Barça pedía unos informes, oficialmente. Bueno, a ver, la clave es si el Barça lo intentó, no si lo consiguió. Con lo cual, que consiguiese o no, o que se descubra que algún árbitro al final pitó a favor de él, me parece irrelevante. La clave es si lo intentó. Y yo creo que con los datos que tenemos sobre la mesa ya está probado que lo intentó. ¿Por qué? Primero, porque el receptor de los pagos tenía poder ejecutivo sobre el ámbito de los arbitrajes de los partidos o de los árbitros y de sus mejoras y cambios. Tenía poder ejecutivo. Segundo, porque no hay informe que valga lo que se pagó. Eso es un sobreprecio que en cualquier juicio penal evidencia que se está pagando por una cosa que no es lo que aparece en el recibo. Tercero, porque el propio Negreira, además, admitió ante la Fiscalía que el objetivo que perseguía el Barça era, textualmente, asegurarse de que no se tomaban decisiones
arbitrables en su contra y que los árbitros fueran neutrales. Eso ya es influir, intentar influir. Para ser neutral, pues sea, pero intentar influir. Y cuarto, irán saliendo seguramente más declaraciones de personas implicadas. Uno de los directivos, mano derecha de Barça, de Laporta, como tú decías hace unos minutos, admite que era habitual intentar algún tipo de estratagemas para no ser perjudicado, para tener... Con esos elementos creo que se puede decir que con lo que ya hay, aunque no salga ya nada más, aunque jamás aparezca ningún nuevo elemento, se puede decir que el Barça durante casi 2 décadas intentó influir en los árbitros. Como consecuencia de eso, la imagen del Barça creo que queda manchada por mucho tiempo y aparece como culpable a los ojos del mundo. Otra cosa es la cuestión penal, a quién abarca, a muy pocos, si puede haber sanciones deportivas en España parece que no, y que se abre la puerta de las sanciones internacionales, veremos que sí. Pero insisto, la clave no es conseguirlo, sino intentarlo. Y creo que está demostrado, por lo menos moral, éticamente, etcétera, que lo intentó. Bueno, sin duda hay elementos indiciarios, yo creo que de eso no cabe duda, y sobre todo creo que los culés están preocupados porque el presidente Laporta todavía no ha dado esas explicaciones convincentes que lleven a la tranquilidad. Seguramente eso se está echando en falta y no ayuda a pensar bien. Pero es verdad que estamos acabando de empezar un proceso penal que será largo. De momento tiene que pasar una instrucción, luego esto tiene que desencadenar en un juicio oral, luego se puede recurrir, es decir, hasta que haya una resolución definitiva pueden pasar entre 5 y 10 años perfectísimamente. Entonces, quizá también es pronto, ¿no? Como decía Xavi el otro día, para emitir un veredicto, para juzgar antes de hora. Lo que está claro es que todavía han llamado a declarar a muchos testigos que van a tener un peso importante, ¿no? Como el propio presidente Laporta, como el expresidente Joan Gaspar, Rosell y Bartomeu no, porque ya están imputados, los exentrenadores Ernesto Valverde y Luis Enrique Martínez, bueno, muchísima gente que ha podido saber de esto y a ver qué puede aportar. Pero con lo que hay sobre la mesa, Alejandro dice que es obvio que sí que se intentó influir. Yo no lo veo tan obvio, eso todavía no, creo que eso no está demostrado. No, yo creo que no se ha demostrado absolutamente nada, que hubo un intento de colaboración con el señor Enrique Negreira, sí. Colaboración. ¿Cómo esta persona luego utilizó su influencia? Esto no está nada claro, porque lo que se dice es que la Federación evidentemente mandaba a Villar y en el tema arbitral Sánchez Arminio. Entonces... No importa que no lo consiguiera. Momento, perdón. Es que lo intentara, lo que yo interpreto, hay un origen que hay que esclarecer, cómo empezó esta colaboración con el Barça, y luego lo que sí, al menos se dice desde el club, que ha habido un chantaje continuado por parte de Enrique Negreira al club, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo evoluciona la causa, vamos a ver cómo evoluciona todo, porque lo que está claro es que el Barcelona estos años coinciden con los mejores años del Barça, con Messi, con Xavi, con Iniesta, con Guardiola como entrenador, y el Barça era muy superior al Real Madrid. Quiere decir que nadie puede dudar de la validez del Barça en todos los títulos conseguidos. Que es una cosa muy fea, evidentemente. Que esto hace daño al club, también es evidente. Que es impresentable que Laporta no haya dado explicaciones, eso está claro, ¿no? No sé, yo creo que Laporta está tardando mucho en dar explicaciones, en articular una buena defensa del club y en utilizar sus argumentos. ¿Por qué está demorándose tanto? No lo sé, pero está haciendo cada día que Laporta calla, le está haciendo daño al Barcelona, es una evidencia. Pero insisto que lo importante no es conseguirlo, que es de lo que si el jefe de los subjefes de los árbitros consiguió una cosa u otra, si el Barça era mejor o no, si no le necesitaba, que esa no es la clave, lo importante es si lo intentó. No, y es que en teoría el Barça solo pedía unos informes, solo pedía unos informes. Sí, unos informes que no hay informe que valga $500,000 de pesetas al año. Aquí el precio, Chusín, el precio lo pongo yo, como dijo Gaspar en su día, ¿no? Entonces, no. El Barça en teoría pide unos informes eso no puede ser así. El informe de cómo es cada árbitro para... ya tenemos muchos pero no para que influya en ningún resultado. No, pero ya tenemos muchos antecedentes. Cuando tú pagas un sobreprecio, eso es ilegal. Tú no puedes pagar un sobreprecio. Y eso hay muchísimas sentencias. Así se han financiado los partidos políticos y así les han condenado por ilegal. Porque lo que hacían era informes que eran... No lo sabemos qué informes pero digo, de pocas páginas y que se pagaban, digo, los partidos políticos, que se pagaban muchísimo porque entendían que, oye, esta empresa que luego hace unas donaciones y tal a nuestra fundación, etcétera, tal,
este informe de 4 páginas vale tanto dinero. No, y venían peritos y decían, ese informe no vale tanto, porque todo tiene un precio razonable en el mercado. Entonces, el sobreprecio es dinero, es como si estuvieras blanqueando dinero o destinándolo a otra causa. O sea, que no vale eso de que el precio, lo que decía Gaspar o quien fuera, tal, que si el precio lo pone. No, el precio no se pone en un informe. Y segundo, lo que se conoce, lo que ha trascendido en el momento de los informes es que no valían $500.000 al año. Eso es de una evidencia. Es decir, que con todo eso sí que ha habido claramente ese enfrentamiento. Mira, pongo un ejemplo muy aunque han sido ¿qué? 7,3 millones desde 2001 a 2018, sí. O sea, unos medio millón más o menos, al principio un poco menos, luego un poquito más. Sí, yo creo que es menos, ¿no? No estamos hablando... No, con medio millón serían 14, 15 años a medio millón, son 18, 400.000 al año, más o menos de media. Un poquito más al final y un poquito más al principio. Aquí lo que no se sabe es por qué Laporta, si realmente lo hizo, por qué cuadruplicó el importe a Enrique Negreira. Esa es la gran duda que tengo. Bueno, yo creo que Laporta sí que estuvo muy preocupado en su primera etapa de presidente del Barça en ser influyente en la UEFA, en la Federación Española de Fútbol. Pues Laporta tenía muy buena sintonía con Villar y yo sinceramente es que no le hacía falta tener controlado el estamento arbitral, porque la relación del Barça con la Federación de Villar era mucho mejor que la del Real Madrid. Bueno, pero siempre mejor que en caso de duda y en caso de... Es decir, al final son decisiones muy pequeñas. El otro día el Barça ganó por unas manos que, bueno, pero es que en ese periodo al Barça le roban una liga, la liga de Mateu Laoz, en el mal arbitraje con el Atlético de Madrid. Es la única liga que se ha llegado igualada hasta el final que un arbitraje sí pudo ser decisiva. Eso fue el 2014. 2014, bueno, habría que ver el caso ese, y a lo mejor ese árbitro no recibió... la de Tata Martino. La de Tata Martino, correcto. Sobre por qué el Barça, por qué Laporta no sale... lo tiene complicado. Creo que aunque van a pasar muchos años para ver la parte penal, etcétera, y a lo mejor algún año para ver si hay sanción internacional, digamos, el debate reputacional es día a día. O sea, a cada minuto que pasa sin dar explicaciones convincentes, con detalles, con papeles, con los informes, que traiga los informes. No creo que sea capaz de inventárselos, porque eso sería un delito adicional. Eso probablemente sería falsear un documento mercantil, agravaría las cosas y es muy fácil de hacer, con lo cual, si los informes son como todo apunta que son muy poquita cosa, pues van a tener un problema, pero que los enseñe. Bueno, en realidad tiene ese problema, que es que a lo mejor si aporta documentación para defenderse, resulta que esa documentación que aporta lo que hace es que precisamente sostenga y apuntale la versión contraria, la versión de que esos informes no valen eso, seguramente. Entonces, lo tiene muy complicado, porque si no dices nada, las dudas se agrandan. Si presentas los papeles, pues puede que se te confirmen en contra. Pero es una desesperación, por eso no dice nada. ¿Y la tesis del chantaje? Esta tesis es real, porque al final puede ser que este señor, que era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, dijese, si no me pagáis este dinero, os vamos a perjudicar. Y ante esa amenaza, y ante ese miedo a realmente ser perjudicado, el Barça dice, oye, pues mira, a lo mejor vale la pena pagar algo. Estamos hablando de unas cantidades tranquilos, que en el presupuesto del club son muy pequeñas. ¿Por qué no lo ha dicho Laporta ahora? Lo que ha dicho es que eran informes. Está agrandando. Informes se daban, informes se hacían. Pero no por chantaje, porque no lo ha dicho cuando ha estallado el escándalo. Bueno, hay versiones que apuntan eso. Laporta de momento no lo ha dicho, pero claro, tú sabes que tampoco puedes decir cualquier cosa cuando estamos hablando de temas de este tipo, porque al final no puedes acusar a alguien de chantaje así a la brava, ¿no? Supongo que antes tienes que hablar con el departamento jurídico. Masip dice que era habitual. Sorprende que además Laporta es abogado, ¿no? Que no haya tomado un poco la iniciativa, sí que es sorprendente. ¿Qué ha dicho Enric Masip? Habláis de Enric Masip, pero no sé si habláis. Sí, Enric Masip hoy textualmente ha dicho que se están analizando cosas que antes eran habituales y también en el Real Madrid. Él ha expresado su extrañeza o su malestar por la postura del domingo del Real Madrid de personarse también en esta causa, ¿no? Entonces, bueno, sí que un poco Masip viene a reconocer que era una práctica habitual, porque lo ha dicho así de claro. Sí que puede pasar que si se tira mucho del hilo, vamos a ver si se quedan implicados otros clubes, más organismos, vamos a ver qué pasa. Por más que se extienda la duda, que de momento el único afectado aquí es el Barça. El único desde el que se ha destapado esto es el Barça. El Real Madrid también tiene una figura similar. Tengo entendido que el Real Madrid paga también a una persona que les hace informes. Lo que pasa es que la gran diferencia, es verdad, hay una diferencia, es que Enrique Negreira era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y esta persona... Fijaos la diferencia que hay, ¿eh? Es la misma diferencia entre cuando vas a un juicio, pagarle
al juez o pagarle a tu abogado. Fijaros si hay diferencia. Un abogado que antes había sido juez, perfecto. Un abogado que antes había sido... Pero cuidado, con que tiene una cosa similar. No es lo mismo pagarle a un juez que pagarle a tu abogado. Es muy diferente. Sí, pero él no era diferente. juez. Quiero decir, creo que hay declaraciones también de Iturralde. Del Consejo General del Poder Judicial. Hay declaraciones de Iturralde que dice que Negreira no tenía ningún tipo de influencia sobre los árbitros y él fue árbitro durante muchos años. ¿Os imagináis un rico que vaya a juicio? Que es lo que son los grandes clubes, que van a juicio cada semana. Cada semana hay un juicio de ellos en el campo. Pero no te vayas a ejemplos de otras Sí, cosas. pero es que es lo más similar. Y que ese rico vaya y diga, voy a pagarle al vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, que, hombre, directamente no puede influir en el juicio, ¿no? Para que me asesore. O, como se va a confirmar probablemente, que está todo muy claro por la punta, o para que yo tenga un juicio justo. ¿Es esto razonable? Yo estoy un poco con... Es increíble. A un vicepresidente para que yo tenga un juicio justo. ¿Quién conocía a Enrique Negreira hasta hace un mes? ¿Cómo? ¿Tenéis claro que tenía tanto poder? Esa es la pregunta que me hago yo. No importa que lo tuviera. No. Es que no es relevante. Bueno, sí es relevante. El Barça se equivoca al iniciar una relación con esta persona, pero luego tengo la sensación de que el Barça es víctima del chantaje de Enrique Negreira. O sea, porque realmente la influencia de Enrique Negreira en el mundo arbitral es mínima. Pero eso y la prueba es cuántos partidos... Eso, por ejemplo, mira, ¿cuántos casos hay de...? Ya sé que ahora no es lo mismo, pero voy a hacer un ejemplo un poco exagerado de una persona que paga a alguien para que cometa una ilegalidad. Cada uno que ponga el grado que quiere de ilegalidad. Quitarle una multa en el ayuntamiento, hacer un secuestro, como salen en las películas, o un asesinato, tal, da igual. Una ilegalidad. Tal. Y ¿cuántas veces ocurre que esa persona a la que tú has pagado pensando en hacer esa ilegalidad no te acaba chantajeando y te dice, o me das más... o los tiene. Lo que estoy diciendo, el punto de partida del Barça es errático. Sí, pero eso... Luego hay que ver lo que pasó. Pero tampoco lo conocemos. Sí, pero Alejandro, estamos especulando. No lo Aquí como estamos especulando, yo también... Es que todos son especulaciones. Por eso lo probado es lo que tenemos ahí, lo que hemos comentado al principio. pero que no nos ahora, vayamos fue chantajeado porque hizo una ilegalidad. Se pierde un poco el hilo si nos vamos a ejemplos así un poco lejanos. Yo creo, si un vicepresidente te viene y te dice o me pagas o te voy a perjudicar... Eso es una hipótesis. Sí. Yo también puedo entrar en las hipótesis. Si pasase eso... Sí. Bueno, estamos hablando de una ilegalidad y ahí se genera un dilema en el club que dice, ostras, a lo mejor es verdad y a lo mejor pagando algo, pues me aseguro de que no me fastidien. Yo no lo justifico. Pero por eso yo traigo mi hipótesis. Yo me dicen, oye, si tú quieres conseguir que los árbitros asegurarte de que no tal, tienes que pagar esto. Pero él podía haber hecho eso siendo mentira, porque lo que ha de momento trascendido es que él no tenía ese poder de influencia. Pero no es relevante eso. No es relevante que sea mentira, porque el Barça pensaba que era verdad. Entonces, el Barça paga para. No lo tengo claro que el Barça pensara. No importa. No está pero claro puede ser víctima de el Barça paga para que fuera relevante. Eso no lo sabemos. Todo no vale. No puedes ser chantajeado y a la vez pensar que el otro no tiene poder. No lo sabemos. Si te chantajean es porque tú crees que tiene poder. El otro juega con que Enrique Negreira juega con que tiene poder, está clarísimo. Eso está claro. Tú le crees. Tú solo le pagas si le crees. El problema es si no le pagas. Eso es evidente. No puedes pagar a un tío que sabes que no tiene influencia. Bueno, claro. Entonces, si tú pagas, es que tú crees que tiene influencia. A lo mejor no la tenía, te lo compro. Pero si pagas es porque crees que tiene influencia. Ante la duda, ante la duda el Barça paga. Sí, a nadie en su juicio paga. Pero el Barça paga. Con lo cual pagas porque crees que puedes influir. Para bien, para quitarte un chantaje, para lo que tú quieras. Pero tú pagas a un tipo para que influya. Y eso es lo grave, pagar para influir. Luego que influyera o no, ese es otro debate. Pero tú pagas para. Luego resulta que el tipo no era un asesino a sueldo. Pero tú pensabas que sí, y es de eso de lo que se te acusa. Es una exageración, por supuesto, que tenga que ver. Claro. Y esa es la imagen que queda manchada. Ya es culpable de eso el Barça. Ya es culpable. Luego, oye, ya veremos si le sancionan, ya veremos si hay una cuestión penal. Pues ya veremos, es de muy poquitos años la parte final. Supongo que este Bartomeu puede defenderse diciendo, bueno, conmigo pararon los pagos. Es verdad que pararon justo cuando el otro deja de tener un cargo ejecutivo, pero bueno, intentar defenderte con que conmigo pararon. Con otros empezaron, con otros se multiplicaron por 4. Conmigo pararon. Que es un poco también, creo que lo que decía Rajoy, ¿os acordáis de la financiación ilegal del PP? Que bueno, él cobró, pero conmigo se pararon, ¿no? Bueno, ahora supongo que cada presidente o expresidente pues va a intentar al menos defender lo suyo, ¿no? Sí, defender su corralito, ¿no? Lo que es triste es que por esa guerra eterna de ismos en el Barcelona no puedan comparecer los 4 presidentes
emitiendo una versión más o menos homogénea, ¿no? Eso es lo triste del Barça, un poco las luchas internas, que es lo que ha afectado. El Barça, en el fondo, es víctima también de esas luchas internas. ¿Lo descartas tú, que pueda acabar dándose ese escenario en que...? Debería darse ese escenario, yo lo veo muy complejo y muy complicado. Por ejemplo, Rosell, no se sabe nada de Rosell, se ha mantenido totalmente al margen. Pero es que entre los otros se han ido un poco tirando chinitas. Ahora ya desde el entorno de Laporta se dice que fue Gaspar quien le recomendó a Laporta que mantuviera la colaboración para tener influencia en la Federación Española de Fútbol, ¿no? Entonces, bueno, Bartomeu ha dicho lo de Laporta, que multiplicó por 4 el salario, bueno, el pago a Enrique Negreira, ¿no? Entonces, bueno, un poco aquí todo el mundo ahora se está intentando sacar la patata. Lo que es curioso es que Laporta solo comparezca como testigo, ¿no? Y no como imputado, como por ejemplo Rosell y Bartomeu, ¿no? Dices, ostras, un poco, las personas que iniciaron toda esta colaboración son testigos, no son imputados. Bueno, es por la prescripción, de los hechos. Correcto. En el caso de Bartomeu no, porque es el que hace menos tiempo, y en el caso de Rosell estaría al límite. Sí. De hecho, se hablaba de que tenían que ser solo 5 años, pero al considerarse un delito continuado, al parecer se puede prolongar hasta los 10 años de afectación, y eso sí que alcanzaría la última etapa, el último año prácticamente de Sandro Rosell. Y el problema para el Barcelona es el daño que esto está haciendo. Nos exponemos a una sanción de la UEFA por una temporada, cuando sea. Luego el Barça en la búsqueda de patrocinadores, de acuerdos comerciales. El Barça, en el mismo acuerdo del Espai-Barça, está muy tocado. Delicada, es decir, el Barça, que hay una crisis reputacional, que yo no he vivido una crisis similar a esta. Hemos vivido crisis deportivas, crisis institucionales, pero de esta magnitud, yo no recuerdo un caso parecido al Barça, ¿no? Y esto está haciendo mucho daño. Pero también está claro, ¿no? Este año el Barcelona, sin Enrique Negreira, el Barça con el club más alterado que nunca, con una crisis económica increíble, sin jugar bien le llevamos 9 puntos al Madrid. ¿Para qué queremos a Enrique Negreira? Pero eso díselo a los que pagaban. Pues no haber pagado. Ya sé que... Pero sí, creo que sí que las consecuencias económicas, yo creo que no se habla mucho de ellas. Correcto. Pero es que si yo soy un patrocinador, una de las cosas que más miro es esas cuestiones reputacionales. Desde la detención, por ejemplo, de Alves, por ejemplo, se le cayeron un montón de patrocinadores. Hoy en día los patrocinadores que enseguida son muy cuidado con cosas feas, con cualquier cosa que se relacione. Creo que no estamos valorando eso, lo importante. Y además es que probablemente no sabremos cuánto daño ha hecho, porque aquellos patrocinadores que no se van a llegar a ofrecer al Barça, no lo sabremos nunca. Es muy difícil. Y viene en el peor momento, un momento en el que tiene que maximizar los ingresos, también como el Madrid, pero el Barça todavía con más deuda y con más situaciones más problemáticas, pero bueno, los equipos españoles grandes, ¿no? Tienen que competir con países estados, y el Barça en una situación económica es que es gravísimo. En el peor momento te puede una crisis que afectará a los patrocinios. Eso me parece gravísimo para el Barça. La gestión de Laporta casi comenzó con UNICEF, más o menos, y acabará con Enrique Negreira. Es decir, la decadencia del Barça, el desprestigio es brutal de un club que además presume de valores. Más allá del mes que un club, el Barça ha estado muy orgulloso, y la masa social totalmente identificada con el acuerdo de patrocinio con UNICEF, que es el primer acuerdo que el club paga a la marca comercial, paga a la ONG. Es decir, claro, es que un poco la imagen del Barcelona ha sufrido un vuelco radical, ¿no? Y eso es la gran pena del Barça. Estamos hablando de un delito de corrupción en los negocios, que en otras palabras sería un pago de sobornos entre empresas para obtener unas ventajas competitivas, ¿no? Básicamente, pues eso es lo que se va a juzgar, y yo creo que un poco la clave del Barça va a ser eso, lo que hablábamos al principio, demostrar que no se intentó influir, que no se influyó. Lo damos por sentado, también habrá que demostrarlo, pero la clave será si realmente se pretendía influir o no, y eso es lo que esperamos los barcelonistas, que se explique y que nos despejen esas dudas, porque van a ser un poco el kit de la cuestión, más allá de lo que luego hacía Negreira con el dinero, que también, por lo que ha trascendido, pues él sacaba el dinero en metálico del cajero y luego se perdía el rastro de ese dinero. Entonces, a saber si ese dinero iba a parar a alguien y había algún tipo de compinchamiento aquí, que obviamente pues también sería más que punible, ¿no? No sé si hay alguna cosa más que queráis aportar del tema Negreira, y si no, pues pasaríamos...